Comenzamos la entrevista. Tráeme el agua ahora. Comenzamos la entrevista, hay que decirle a la gente, ya, ella no necesita presentación, tenemos aquí a Rosario Espinal. Hola Rosario, qué gusto tenerte en nuestra sala. ¿Cómo Rosario analiza un proceso postelectoral en que 2 o 3 semanas cuando ella vino antes dijo que lo que iba a pasar fue lo que pasó? ¿Qué tú vas a decir ahora? Ya yo lo dije. Ya yo lo dije. Se acabó la entrevista. Es más, yo lo dije antes de incluso que saliera la primera ronda de encuestas, que fue en enero. Pero bueno, después que salió la primera ronda de encuestas, uno se siente un poquito más seguro. Como habíamos pasado como 6 meses sin encuesta, desde mediados del año 2015 hasta enero del 2016. Pero la verdad es que lo que pasó se veía venir, no era tan complicado proyectar eso. Yo pienso que las elecciones del 2004 y las elecciones del 2016. Espérate. 2004 ya tú vas a decir ahora lo que va a pasar dentro de 4 años. Espera. Lo que iba a decir es que la del 2004 y la del 2016 fueron las elecciones que podían predecirse con mayor facilidad. Yo pienso que todas las elecciones del 2004 en adelante han sido fácilmente predecibles. Pero las más fáciles fueron las del 2004 y las del 2016. En el 2004 veníamos de una gran crisis económica. Una gran crisis económica, y las crisis económicas, crisis económica, pero además había también una incertidumbre institucional muy grande. Entonces, bueno, pues era obvio lo que iba a pasar. Y en el 2016, ¿por qué yo podía decir lo que dije hasta incluso antes de que se publicaran las primeras encuestas? Porque es muy difícil que un presidente que registra un alto nivel de aprobación durante su gestión, y las encuestas habían marcado eso, no sea reelecto. Si en el 2012 Danilo Medina sacó 51 punto algo %, sin tener una relación con la sociedad dominicana fuerte, con un bajo carisma, apoyado por su partido y por Leonel Fernández, y gana después de una gestión de 4 años donde él recibe un alto nivel de aprobación, pues era de esperar que no sacara menos de ahí. O sea, tenía que sacar necesariamente más de ahí. Pero sí, perdón, toma. ¿Y por qué tanto pataleo entonces de la oposición? Postelectoral, ¿tú quieres decir? Porque aquí, lamentablemente, la oposición no aprende a respetar los resultados electorales. Y a mí me parece que es una irresponsabilidad ante el pueblo. O sea, el pueblo votó. Podríamos analizar que si la corrupción, que si el clientelismo, que si el asistencialismo, que si la compra, eso podemos analizarlo perfectamente. Pero al final, 60 y algo % de la población votó a favor de Danilo Medina. Entonces es importante que la oposición reconozca un acto del pueblo. No es por felicitar a fulanito o a fulanita que ganó, es por reconocerle a un segmento mayoritario del pueblo, en este caso del pueblo dominicano, que depositó su voto por quien ganó. Esa es la razón. O sea, no es un problema de que yo te tengo que felicitar. Bueno, chévere, si tú tienes un gesto de felicitación hacia el otro para expresarle eso, pero es una cuestión de validar lo que el pueblo, que es el momento en que el pueblo decide quién quiere que dirija los destinos de su nación, tomar eso en cuenta y reconocer que alguien ganó. Ese es el punto. Pero sin lugar a duda el presidente Medina tuvo muchas ventajas de gobernar durante 4 años libre de oposición, sin ningún contrapeso que le diera vida y salsa a la misma democracia dominicana. Pero eso no es culpa de él. Exacto, pero aparentaría que va a ser un piloto automático de aquí en adelante, porque el PRD sigue dividido en PRD y PRM. No, es que son 2 partidos diferentes. Exacto. Pero con la misma gente. Iba a continuar que el PRM, siendo su primera experiencia electoral sin financiamiento, creciendo, obtenga tantos votos, que es un asunto que hay que también tomar en cuenta. Mira, y además, perdón, doña Rosario, está abierta la brecha todavía de que no se blindó la Constitución como pedía el sector de Leonel Fernández. O sea que seguimos como si nos devolviéramos 4 años y cayéramos en el mismo lugar. ¿Existe posibilidad de una nueva reelección? Bueno, ahora mismo... ¿Constitucionalmente? No, constitucionalmente no.
O sea, constitucionalmente lo que dice es que es una repostulación y nunca más. Okay. O sea, para modificar eso hay que cambiar la Constitución. Pero bueno, ese no es digamos, la pregunta o el tema en este momento. En lo que tú dices, miren, los últimos 12 años se han caracterizado, si lo podemos de manera sencilla caracterizar, por una consolidación del poder del PLD, que busca quedarse en el poder. O sea, el PLD está en el poder, busca quedarse en el poder. Si lo hace por medios adecuados, como es buscar la aprobación del pueblo, lo hace, pero también se ayuda de mecanismos no aceptables para lograr quedarse en el poder. Por ejemplo, un uso muy desigual de los recursos, un control de las cortes. O sea, hay problemas ahí, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y si esa es la realidad, con todos los problemas que eso presenta, la oposición tiene que tomar en cuenta esa realidad. Del lado de la oposición, lo que hemos visto durante 12 años es la división interna de partidos, o sea, más división del Partido Reformista, división del PRD, o sea, el Partido Reformista electoralmente hablando colapsó. Se va a beneficiar de que llevaba la cara de Luis Abinader y hay gente que marcó esa cara y va a sacar votos más bien por esa vía. Sí, pero ahora va a tener 2 senadores. Sí, pero en general es un partido con poca votación, que genera poca votación. Lo puede hacer a nivel local en algunos lugares y el PRD se dividió. Entonces, si la oposición se divide por sí misma internamente y además se fragmenta, como fue el caso, eran 7 partidos de oposición. Bueno, 6 han quedado muy mal, quedaron con bajísima votación. De todas maneras, no enviaron una señal a la población de unidad, porque si usted envía a la población una señal de unidad, quizás más personas se motivan a votar por esa oposición. Entonces tenemos 12 años de un PLD consolidado con intención de quedarse en el poder y de una oposición fragmentándose internamente y en términos de las candidaturas que ofrece. Ese es el panorama político. Hacia adelante, pienso que hay problemas de distintos tipos. Hay problemas en el PLD, porque en el PLD van a surgir conflictos, o sea, se aplacaron durante el proceso electoral, pero ahí hay un conflicto planteado entre el danilismo y el leonelismo, y entre los aspirantes ya individuales que hay en el PLD para acceder a la candidatura presidencial. El PLD es un partido frisado. Frisaron. Desde el 2009 no se reestructuran los organismos de base. Frisaron todos los cargos directivos internos del partido. Por el pacto para la reforma constitucional repostularon a todo el mundo. O sea, el PLD es un partido frisado ahora mismo y no es posible mantener un partido frisado por mucho tiempo. Lo logran porque están en el poder y la gente la mayoría acepta que para seguir en el poder tienen que mantener las cosas así, pero eso puede hacer crisis en algún momento, dependiendo de lo que Leonel Fernández decida hacer en esta coyuntura electoral. Del lado del PRM hay un inmenso desafío. El PRM puede leer los resultados electorales de una de 2 maneras, o leerlo como un fracaso, como una derrota, y se va a armar una garata allá adentro, buscando culpables y buscando mejores opciones hacia el futuro. Y si se arma una garata, probablemente se van a fragmentar. O el PRM puede mirar los resultados de manera más positiva, más optimista, y decir, bueno, es un partido que hubo que conformar al vapor, producto de una división, se convierte en el principal partido de oposición. Según los cálculos proyectados, podría tener 2 senadurías, va a tener una representación importante y en parte juvenil en la Cámara de Diputados, va a tener alcaldías, incluso una alcaldía importantísima como lo es varias alcaldías importantes, incluidas La Vega y el Distrito Nacional. O sea, una alcaldía sumamente, o sea, la principal, digamos, en términos de lo que es la proyección pública. O sea que el PRM debería leer estos resultados de manera positiva.
Ahora, si su objetivo era que si no ganaban, perdían, y si perdían le fue mal, bueno, entonces van a ver lo negativo. Pero lo que yo creo que el PRM debe hacer es ver estos resultados como un paso importante para que trate de consolidarse y ocupar el espacio del PRD. Porque el PRM tiene que enfocarse en dos cosas. Bueno, yo diría tres. Una, mantener la unidad interna. Hacer lo que sea necesario para que se mantengan unidos y no se dividan. Dos, alcanzar a ese segmento del PRDismo que en el 2012 votó un 47% y ellos no llegaron a captarlo porque no se enfocaron en eso en su estrategia de campaña. Tratar de reagrupar y reanimar toda la base PRDista. Y tercero, traspasar ese segmento, es decir, hacer propuestas que realmente lo posicionen como un partido con futuro para que puedan traspasar esa base PRDista y lograr el 50+1, porque para eso necesitan un segmento del electorado que no es PRDista ni nunca ha sido PRDista. Rosario, yo quiero ver a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Con estas elecciones, Danilo le dice a Leonel que no lo necesita. Sobre todo porque Leonel Fernández se integró poco en la campaña y al integrarse poco y Danilo Medina decirle, gané un 61%, le está diciendo, yo no te necesito, no necesito tampoco a tu gente en el gobierno. Definitivamente, a mi juicio, va a haber una tremenda situación interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué ves hacia el futuro ahí? Bueno, no es solo que Danilo ganó el 61 o lo que sea finalmente el cómputo, también los leonelistas perdieron algunas plazas importantes. El distrito. El distrito, Puerto Plata, la senaduría, o sea, San Pedro, o sea, que ahí hay también una pérdida. Yo pienso que si Leonel Fernández insiste, como hizo para las elecciones de ahora del 2016, donde Danilo pues lo golpeó para quitarlo del medio. Yo pienso que si Leonel Fernández insiste en buscar una candidatura para el 2020, lo van a seguir golpeando. Y se va a crear ahí una tensión. Yo no creo que el 2020 es el momento de Leonel Fernández. Pienso que él gobernó 3 veces, que en el PLD está por un lado el danilismo, pero por otro lado hay figuras que aspiran a la candidatura presidencial, que han estado con Leonel, han estado con Danilo, que no necesariamente tienen que posicionarse o se han posicionado en uno u otro. Pero de esas personas, para no decirle figura, porque bueno, uno no vio que en la precampaña interna del PLD se posicionaran, ninguno pasa eso, o sea, uno no ve ni a Reinaldo Paredes, ni a José Tomás Pérez, ni a Francisco Javier García, ni ninguna de las personas que en un momento pretendieron una candidatura PLDista haber logrado un mínimo de posicionamiento. El PLD sigue con 2 cabezas, que son Leonel Fernández y Danilo Medina, y no se ve ni a Leonel Fernández ni a Danilo Medina endosando a nadie. Estamos de acuerdo, no es que haya una figura, no es que haya una tercera figura ahora mismo en el PLD posicionada ya para ganar en una contienda interna del PLD. O sea, estoy de acuerdo contigo. El punto que yo planteo es que el danilismo, sea que haga lo que haga en términos de una candidatura, y los otros que aspiran, aunque no tengan quizás el mejor chance, todas esas personas van a tener a Leonel Fernández como contrincante. Entonces Leonel Fernández va a estar enfrentado al danilismo y a cualquier otro que esté aspirando a una candidatura presidencial. Entonces, las posibilidades de Leonel Fernández dentro del PLD van a depender primero de que él se reposicione en la sociedad dominicana. O sea, lo primero que tiene que hacer Leonel es entender que mientras él siga registrando un rechazo importante en la sociedad dominicana, no le van a hacer mucho caso en el PLD, porque si el PLD busca poder ir como un candidato que no se ha podido reposicionar, o sea, Leonel Fernández tiene que reposicionarse
con relación a la sociedad dominicana. Eso es una condición necesaria para él reposicionarse entonces en el PLD, porque no lo va a lograr dentro del partido si no lo logra primero en la sociedad dominicana. O sea que como político lo primero que él tiene que pensar es cómo yo me reposiciono con la sociedad dominicana para entonces poder adquirir poder dentro del PLD. Sí, dos cosas, porque la gente te está preguntando cosas por aquí y me decía alguien que yo atendía mucho el teléfono, pero la verdad es que ustedes me escriben mucho. Escribe por aquí Yolanda que digas algo sobre Guillermo Moreno, que si tú crees que él sigue siendo algún tipo de opción. Yo creo que lo que estas elecciones han demostrado es algo que yo he venido remarcando. El electorado dominicano, mientras exista por lo menos un partido fuerte de los tradicionales, seguirá votando por los partidos fuertes. La sociedad dominicana apuesta a las grandes ofertas partidarias. ¿Cuándo podría cambiar esto? Cuando colapse todo el sistema de partidos. Pero en el caso, puede ser que no suceda o puede ser que suceda. Cuando aquí colapse todo el sistema de partidos, si es que sucede, entonces las opciones minoritarias, que no sabemos cuál sería, podrían tener posibilidad de crecimiento. ¿Está claro eso? O sea, yo lo entiendo, pero en el caso de Moreno, que ya ha sido candidato 3 veces y ahora aparentemente va a reducir su... No me estoy refiriendo a que él va a ser el heredero en ese momento. Ah, ok. No. Yo pienso, en realidad, bueno, es difícil saber y yo no estoy aquí haciendo una afirmación definitiva, pero generalmente cuando eso sucede, si es que sucede, puede ser que no suceda, pero vamos a suponer un escenario hipotético en el cual llega una crisis económica de magnitud que arrasa con el PLD. Se lleva el PLD de encuentro porque ellos son los administradores del Estado, ¿verdad? Y no hay ningún partido articulado del otro lado. Vamos a suponer un escenario en donde en los próximos 2 años el PRM entra en una división y se debilita y echa a perder lo que obtuvo ahora en las elecciones, y por otro lado llega una crisis económica que se lleva al PLD y se acerca el 2020 y aquí no hay nada. Entonces, en ese contexto surgen nuevas opciones electorales. ¿Quién va a ser? Yo no lo sé. ¿Quién tiende a jugar ese papel, como lo hemos visto en otras sociedades? Candidaturas nuevas. O sea, gente nueva que de repente, es lo que llaman en inglés, se llama el outsider. O sea, personas que vienen de fuera y de repente captan. Un Fujimori cualquiera. Exacto, le podemos poner el nombre de Fujimori, le podemos poner el nombre de Evo Morales, le podemos poner el nombre de Rafael Correa, le podemos poner, hay muchos nombres por ahí. Generalmente cuando un sistema de partidos colapsa, quien surge casi siempre no es uno de los que tienen muchos años esperando. Ahora, yo no estoy diciendo que en la República Dominicana va a suceder necesariamente un colapso de todos los partidos, porque por ejemplo, vamos a suponer que el PRM se mantenga unificado, que siga creciendo, que siga organizándose, que la dirigencia del PRM tenga la cabeza, que yo no sé si la va a tener, pero que la gente del PRM tenga la cabeza de entender que de repente se han constituido en el principal partido de oposición, y que ellos se mantengan unidos y crezcan. Si llega un momento de crisis donde el PLD pierde, ellos serían los receptores de una mayoría del electorado, porque el electorado generalmente busca algo que existe y que pueda aprobar. Es solo cuando todo fracasa que se buscan nuevas alternativas, y más en un país donde hay una fuerte tradición partidaria. En ese sentido es que mientras haya una oposición viable, es muy difícil que los pequeñitos surjan.
Ok, señora Espinal, tenemos que hacer una pausa, pero antes, el presidente Medina es un trabajador completo, 24 horas de política, es una persona ortodoxa en lo que hace y lo que dice. Ayer aparentemente le tendió un ramo de olivo de acercamiento a la oposición para que participe junto con el gobierno en la solución de los problemas nacionales. ¿Es sincera esa propuesta? Me la dice después de la pausa.